Hola, ¿cómo están? Mi nombre es John Lenin Velázquez, soy médico, magíster en cuidados paliativos y actualmente estudiante de Derechos Humanos con la Universidad Autónoma de Occidente. Hoy vamos a hablar la implicación de derechos humanos para Latinoamérica y su implicación en las artes culturales, en este caso en el cine, y el terror histórico, cómo se pasa a la pantalla grande. Para este tema he elegido una película más novedosa, más moderna, no un documental o películas históricas como tal, sino la implicación de la Escuela de las Américas, mencionada a través de cortos que actualmente impactan mucho en los jóvenes y su afición hacia el cine y sobre todo a esas películas o las historias de superhéroes. Vamos a hablar de Blue Beetle, eh, que ha tenido un gran impacto por abordar unos temas complejos en la realidad latinoamericana a través de la figura de la Escuela de las Américas. Vamos a hacer un recordatorio sobre esta institución, su legado de violencia, represión y cómo se convierte en un símbolo de conflicto por sus intervenciones militares y las luchas sociales que también han despertado en la región a través del personaje principal, Conrad Carapax, que es el enemigo del protagonista, Blue Beetle. La película entrelaza narrativas de violencia institucional, marginalidad y consecuencias de la guerra, ofreciendo críticas profundas de la historia y sus repercusiones en el presente. Para dar contexto, vamos a hacer un pequeño repaso de los orígenes y el propósito de la Escuela de las Américas, su fundación después de la Segunda Guerra Mundial en 1946 para entrenar al personal militar de América Latina en tácticas de combate y estrategias de seguridad para la región. Pasa posteriormente, más adelante en la década de los 80, más o menos, como un papel importante en la Guerra Fría, porque deja su principal estrategia inicial y se vuelve como parte de la política exterior de los Estados Unidos y evoluciona a lo largo de décadas con un enfoque de cambio, pero con sus influencias en las fuerzas militares latinoamericanas. Ubicada en Fort Benning, Georgia, la institución se convirtió en un punto de encuentro para militares de toda América Latina, quienes recibían instrucciones tácticas de combate, inteligencia y estrategias de seguridad nacional, siempre alineadas con los intereses geopolíticos de Estados Unidos sobre la región. El recorrido histórico, una vez nacida en 1946, en Panamá, como parte de las estrategias de contención del comunismo en América Latina, pasa al 61, tras la Revolución Cubana, Estados Unidos intensifica el entrenamiento contrainsurgente como parte de la Alianza para el Progreso. Entre el 64 y el 76 se añaden golpes militares en varios países de Latinoamérica como Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina, de los que hablaremos. En el 84 la escuela es trasladada de Panamá a Fort Benning, Georgia, tras los tratados de Torrijos, Carter y actualmente, digamos que del 89 a la fecha, después de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, pues a pesar de todo ha seguido operando con nuevos objetivos. La mentalidad de la Guerra Fría justificó apoyo a regímenes autoritarios y la formación de militares en la región de Latinoamérica y se convirtió así pues como un símbolo de estas políticas de intervencionistas con graves secuelas devastadoras para la región. El legado de la Escuela de las Américas, con sus siglas en inglés de School of American, ha proporcionado a través del tiempo más de 60,000 graduados entre las décadas de los 60 y los 70. Tuvo una época crítica con un periodo de muchos egresados, que precisamente estos egresados participan en regímenes dictatoriales en estas décadas. Y los dictadores, líderes militares formados en la Escuela de las Américas, que impusieron regímenes autoritarios. Así pues, el legado marca indeleble en la memoria colectiva de los países de Latinoamérica,
donde la violencia estatal se normalizó y se justificó bajo el pretexto de la seguridad nacional y la lucha contra el comunismo. Las técnicas aprendidas de la institución fueron aplicadas sistemáticamente contra población civil, especialmente contra aquellos considerados opositores políticos. Y tras manuales de tortura y represión, en donde se desclasificó en 1996 por parte del Pentágono y se reconoció que se enseñaban estas tácticas, los métodos de interrogatorio, con estrés, aislamiento, privación sensorial, amenazas contra familiares y todo en nombre de la doctrina de seguridad nacional que promovía la idea. Esta doctrina contribuye significativamente a la normalización de la violencia estatal de muchos países de la América Latina. Entre los egresados de la Escuela de las Américas destacan Augusto Pinochet en Chile, responsable del golpe de Estado y más de 3.000 muertos y desaparecidos. Leopoldo Gialteri en Argentina, miembro de la Junta Militar Argentina, donde se hizo una guerra sucia entre 1976 y el 83, también con más de 30.000 personas que fueron desaparecidas. Y uno de los últimos casos o más recientes todavía, Manuel Noriega en Panamá, que primero fue colaborador de la CIA y posteriormente, bajo su irreverencia a seguir obedeciendo e influencias del narcotráfico, se hace el golpe de Estado y la intervención estadounidense. También aparece la Operación Cóndor, que es una coordinación de alianza entre dictaduras del Cono Sur, donde hay un intercambio de información, de inteligencia sobre los subversivos que operan o coordinaban operaciones conjuntas. El apoyo de Estados Unidos pues se hace evidente a través de la CIA y otras agencias de este país que apoyan estas operaciones, y operaciones transfronterizas donde se narran los secuestros, asesinatos y desapariciones de exiliados políticos en diferentes países. Estas colaboraciones entre los regímenes militares de los países del sur, con apoyo de Estados Unidos, permitió la persecución coordinada de opositores políticos más allá de las fronteras nacionales. Pues bien, teniendo en cuenta este contexto de la Latinoamérica, hay representaciones culturales que son de suprema importancia para la identificación, para la memoria histórica que se viene recopilando a través de las décadas. En los últimos tiempos, y más con el avance de las telecomunicaciones, los movimientos geopolíticos, la tecnocracia, los medios de comunicación alternativos, se ven más expuestos a pérdidas de la memoria, pero al mismo tiempo se pueden resaltar estas de unas formas diferentes. Desde las novelas de Gabriel García Márquez e Isabel Allende, hasta el de Patricio Guzmán y Luis Puenzo, pasando por el teatro testimonial, el arte callejero, las representaciones han contribuido de manera viva a la memoria de lo ocurrido, a educar nuevas generaciones. Y en este caso de lo que vamos a hablar es de Blue Beetle, que es una película de superhéroes. Esta película se suma a esta tradición al incorporar elementos de la historia en un formato cultural bastante popular. Ubitul tiene un personaje que es Conrad Carapax, como reflejo de un pasado. Dentro de la película, basada en el cómic de Bob Little, este enemigo del protagonista, este villano, es representado como un veterano de guerra guatemalteco, entrenado en la Escuela de las Américas, reclutado, una reimaginación significativa del villano original respecto al que está en los cómics. Este personaje se transforma y se conecta directamente con la historia de la intervención militar estadounidense, añadiendo una profunda política a la narrativa. Para recordar, su niñez fue marcada por una intervención en la parte violenta, como vamos a ver más adelante, sobre la parte indígena y selvática de Guatemala, ¿ya?
En esta parte, siendo todavía un niño, el villano tiene la pérdida de su madre y es reclutado por la Escuela de las Américas, donde es formado como un militar y finalmente, con la tecnología que se arma dentro de la narrativa de la película, el villano origina al, a la antítesis del protagonista, ¿listo? Con graves secuelas y daños psicológicos. Entonces, esas consecuencias traumáticas de la formación militar y la violencia institucional pasan a tener a este personaje que pasa de víctima a villano y refleja cómo el entrenamiento recibido en la Escuela de las Américas puede distorsionar la identidad de una persona. En la historia, Conrad Carapax se convierte en ese espejo de las experiencias traumáticas que ha enfrentado quizás muchos individuos en América Latina. La película utiliza este personaje para explorar temas de identidad, trauma y las consecuencias a largo plazo de la violencia política en la región. La escena clave es la revelación del pasado de Carapax, del villano. Una confrontación con Jaime Reyes, que es el protagonista, en un momento de la película, revela la historia de cómo se va convirtiendo el protagonista en Bob Little, pero también viene la confesión que establece la conexión entre ambos personajes, el héroe y el villano, y sus experiencias ambos como latinoamericanos. Hay una mención corta, pasajera, pero bastante significativa sobre la Escuela de las Américas, donde Carapax explica cómo fue entrenado, donde aprendió técnicas que luego utilizó en operaciones militares. Y esta referencia directa a una institución real añade una profundidad histórica en la narrativa de superhéroes. Y viene la reflexión sobre el trauma del personaje, que refleja cómo su experiencia lo transformó física, psicológicamente, estableciendo el paralelo entre su transformación y la parte personal social causada por la intervención militar. De víctima a villano, hay una formación militar entonces en la Escuela de las Américas con tácticas de combate y estrategias de contrainsurgencia. Las experiencias traumáticas hacen que participe en operaciones militares que dejan secuelas psicológicas. Viene la transformación física, que es clave en la película, donde este personaje, ya con entrenamiento militar, se fusiona con la tecnología alienígena y refleja metafóricamente cómo fue convertido en una máquina de guerra. Y finalmente, la búsqueda de la venganza. El trauma se convierte en motivación para buscar justicia según su propia visión distorsionada. Esa transformación de Carapax representa entonces esa violencia institucional y cómo se perpetúa esa violencia en más violencia. Su fusión con la tecnología alienígena simboliza cómo fue programado por su entrenamiento militar para convertirse en un instrumento de destrucción. Y esa narrativa hace una crítica poderosa sobre cómo los ciclos de violencia se perpetúan, mostrando consecuencias humanas de políticas militaristas. El personaje se convierte así en un vehículo para explorar temas de trauma histórico y sus efectos intergeneracionales. Respecto al director, el director es Ángel Manuel Soto, también latinoamericano. Con Ángel Manuel Soto hay una representación clara que hace en el elenco que es predominantemente latino y su enfoque hace que este tema sea más relevante para la comunidad latinoamericana al apreciar la película. Muestra las experiencias de una familia migrante, cómo vive en Estados Unidos, incluyendo temas de identidad cultural, adaptación y los desafíos socioeconómicos que ellos enfrentan. Y la crítica al imperialismo, a través de la mención de la Escuela de las Américas, ofrece la crítica directa de esa intervención militar estadounidense y sus consecuencias en América Latina. A través de la familia Reyes, que es la familia del protagonista, y la inclusión de elementos como la Escuela de las Américas, Blue Beetle invita a la audiencia a reflexionar sobre esa herencia que se viene históricamente presentando en toda la Latinoamérica
y la necesidad de construir futuro, un futuro más justo, conectado con un pasado histórico de luchas contemporáneas. El director hace una relación del pasado y el presente en la narrativa, como la memoria histórica de la Escuela de las Américas, las conexiones intergeneracionales, traumas que se transmiten de generación en generación, el impacto en las comunidades como consecuencias duraderas en las familias y en las sociedades, y esos caminos hacia la sanación, búsqueda de justicia y reconciliación. Sin embargo, a través del tiempo, la Escuela de las Américas cambió de nombre y actualmente se conoce como WINSET. Este WINSET es una transformación o un maquillaje. Cambió de nombre en el 2001 a causa de las múltiples protestas sobre la investigación de las partes de cómo funcionaba las críticas de organizaciones de derechos humanos y activistas sobre el papel de esta institución. Sin embargo, a pesar del cambio de nombre y la inclusión de esta institución de enseñar derechos humanos, enseñar sobre la violencia, la protesta, aunque también se sigue presentando, la institución sigue manteniendo unas políticas muy puntuales respecto a lo que quiere Estados Unidos a nivel global y lo que espera de Latinoamérica. Las protestas y el activismo contra la Escuela de las Américas data de una historia más moderna, de más o menos de 1990, y donde la gente y los manifestantes se instalan siempre cerca de Fort Benning, en Georgia. Estos activistas se reúnen cada noviembre para conmemorar las víctimas de los graduados de la Escuela de las Américas y exigir el cierre de la institución. Estas protestas incluyen actos de desobediencia civil, personas arrestadas a lo largo de los años por ingresar ilegalmente a la base. El movimiento ha sido fundamental para hacer visible el papel de la Escuela de las Américas en la violación de derechos humanos en América Latina y presionar por cambios en la política exterior estadounidense. Es importante el rescate de los testimonios de víctimas y sobrevivientes. Entonces aparecen víctimas como María Estela en Chile, que habla de su esposo como fue detenido en el 73 por militares de las Escuelas de las Américas y nunca más lo volvió a ver. Después de 50 años sigue buscando restos para darle una digna sepultura. La justicia nunca llegó. Carlos Ramírez en El Salvador fue torturado durante semanas por técnicas que luego se supo que venían directamente de los manuales de la Escuela de las Américas. Sobrevivió para contar su historia, pero muchos de sus compañeros no tuvieron esa suerte. El dolor nunca desaparece completamente. Lucía Mendoza, de Guatemala, como hija de desaparecidos, ha dedicado una vida a buscar justicia. Los militares que destruyeron a su familia aprendieron los métodos de la Escuela de las Américas. Siguen luchando para que estos crímenes no queden impunes. El impacto en la memoria colectiva en Latinoamérica produce tres cosas importantes. Lo primero que hay que tener en cuenta es el trauma intergeneracional. Esas experiencias de violencia y represión dejan secuelas psicológicas que se transmiten a través de generaciones y afectan la identidad y el bienestar de comunidades. La desconfianza en la institución. La participación de las fuerzas estatales en las violaciones de los derechos humanos genera desconfianza hacia las instituciones del gobierno, especialmente en las fuerzas de seguridad. Y los movimientos por la memoria, que van surgiendo numerosas iniciativas para preservar la memoria histórica, desde museos, organizaciones, documentales, documentar testimonios, buscar la justicia. El legado de la Escuela de las Américas ha dejado una huella profunda en la memoria colectiva de Latinoamérica y esas experiencias de dictadura, represión, violencia estatal han configurado una forma de muchas sociedades entienden su historia reciente y su relación con Estados Unidos. El impacto, por ejemplo, en Centroamérica, en el caso de Guatemala, con más de 200,000 víctimas, 83% de esas víctimas son indígenas, con masacres documentadas más de 626 y responsabilidad estatal en el 93%,
hace que durante el conflicto armado interno se haya prolongado más de 36 años. Las Fuerzas Armadas guatemaltecas, muchas entrenadas en la Escuela de las Américas, llevaron campañas de tierra arrasada contra comunidades indígenas, acusándolas de apoyar a la guerrilla. La Comisión para Esclarecimiento Histórico de la ONU calificó estas acciones como genocidio. El personaje de Conrad Carapax, que es el de nuestra película, presentado como un veterano guatemalteco, conecta directamente con esta historia traumática, dando visibilidad a un capítulo oscuro que muchos estadounidenses o personas de otros hemisferios desconocen. En El Salvador hubieron escuadrones de la muerte y asesores precisamente estadounidenses. Formaron la Escuela de las Américas, crearon los escuadrones, identificaron objetivos y realizaron ejecuciones y masacres. Dentro de los casos más notorios se encuentra el asesinato del arzobispo Oscar Romero, la violación de 4 religiosas estadounidenses y la masacre del Mozote. Ahí murieron más de 800 civiles que fueron ejecutados. Y a pesar de la evidencia que vincula a los graduados de la Escuela de las Américas, pocos han enfrentado la justicia. En Chile se presentó el laboratorio del neoliberalismo y la represión, con el golpe de Estado en 1973 por el general Augusto Pinochet, el 11 de noviembre de 1973, contra el gobierno democrático de Salvador Allende. Pinochet había recibido entrenamiento en la Escuela de las Américas y estos mismos y muchos oficiales entrenados participaron del golpe. Con el apoyo de la CIA y la administración de Nixon, el golpe se instaló de una forma de dictadura muy represiva, una de las más grandes en América Latina, y duró 17 años. Dejó más de 3,000 muertos y desaparecidos. La dictadura de Pinochet se convirtió en un laboratorio para políticas económicas neoliberales promovidas por los Chicago Boys, economistas chilenos formados bajo Milton Friedman, mientras se implementaban privatizaciones masivas y se desmantelaba el Estado a una parte de bienestar hacia la represión política mantenida por la población bajo control. Este modelo de libre mercado, impuesto a través de la violencia estatal, se replicaría posteriormente a otros países de la región, siempre con el apoyo militar y de militares especialmente formados en la Escuela de las Américas. En el caso chileno, claramente hubo una conexión de la formación militar por la Escuela de las Américas y la implementación de políticas económicas que beneficiaban élites o los intereses corporativos estadounidenses a costa del bienestar de la mayoría de la población. En Argentina se caracterizó la guerra sucia y los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte, métodos de ejecución donde los prisioneros eran drogados y arrojados al Río de la Plata o al Océano Atlántico. El robo de bebés, aproximadamente se cuentan 500 niños nacidos en cautiverio fueron robados de madres detenidas y entregados a familias vinculadas al régimen, ocultando la verdadera identidad. Y centros clandestinos de más 340, donde se hacían las detenciones secretas, se torturaba sistemáticamente a los detenidos, muchos de los cuales nunca más aparecieron. Esa dictadura argentina entre el 76 y el 83 implementó un sistema de terror estatal, la guerra sucia. Las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo surgieron como un movimiento de resistencia pacífica, exigiendo información sobre paraderos de los hijos y nietos de los desaparecidos. La lucha continúa hasta el día de hoy. Y de los casos más recientes en la historia moderna, Panamá con invasión y contradicciones. En la formación de Noriega, que fue un militar formado en la Escuela de las Américas y se convirtió inicialmente como colaborador de la CIA. La colaboración con Estados Unidos apoyaba operaciones encubiertas contra Nicaragua y otros países centroamericanos. Sin embargo, en 1989, Estados Unidos invade Panamá para derrocar a su antiguo aliado Noriega y hace una ruptura de las relaciones por tensiones crecientes cuando Noriega ya no le sirva los intereses. Brasil, represión y desarrollo económico.
presenta el golpe de Estado en 1964 por militares al gobierno de João Goulart, con apoyo de Estados Unidos. Y aparece el milagro económico con un crecimiento dentro de la misma represión política y un aumento de la desigualdad. Aparecen las comisiones de la verdad. Décadas después, Brasil investiga crímenes de la dictadura. Durante estos periodos, Brasil experimentó lo que se llamaba el milagro económico brasileño, con tasas de crecimiento alto. Sin embargo, ese desarrollo se logró a costa de la represión política, la tortura sistemática de opositores y aumento de la desigualdad social. La Comisión Nacional de la Verdad, que se estableció en el 2011, documentó más de 400 muertes y desaparecidos durante la dictadura, aunque el número real se estima mucho más alto que el que está dado. Uno de los más grandes problemas sobre esto en Latinoamérica es el impacto sobre poblaciones indígenas. En Guatemala, comunidades mayas fueron objetivo principal de las políticas de tierras arrasadas, como se mencionó. En Chile, el pueblo mapuche enfrentó intensificación de la represión y expropiación de tierras, y en Brasil, la dictadura militar implementó proyectos de desarrollo en la Amazonía que implicaron desplazamiento forzado, enfermedades y muerte para numerosos pueblos indígenas. Las poblaciones indígenas de Latinoamérica fueron particularmente afectadas por las políticas represivas de los graduados de la Escuela de las Américas. Y finalmente, o como obstáculos para el desarrollo, fueron calificados estas comunidades, por lo cual debían ser eliminadas según los manuales. Las mujeres y la represión. La violencia de género como arma presenta tres factores interesantes, que son la violencia sexual sistemática como violación y otras formas de violencia sexual, métodos de tortura dirigidos contra mujeres detenidas por parte de una estrategia militar para quebrar a la resistencia. La maternidad en cautiverio. Muchas embarazadas tuvieron a sus hijos bajo cautiverio y luego fueron asesinadas y sus bebés entregados a familias vinculadas a los regímenes dictatoriales, especialmente en Argentina y en Uruguay. Pero la resistencia femenina hace que surjan movimientos liderados por esas mismas mujeres, como las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina o el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, que desafiaron a las dictaduras con métodos no violentos. Al mismo tiempo, todas esas mujeres protagonistas en la resistencia han utilizado su identidad como madres, esposas, hermanas, y estas mujeres han transformado ese dolor personal en acción política, desafiando a regímenes militares y exigiendo verdad y justicia. Viene la justicia tradicional y la lucha contra la impunidad. Se hacen juicios a los represores, se hacen comisiones de la verdad, se hacen reparaciones a las víctimas y se instituye esos sitios de memoria. Sin embargo, en esa lucha contra la impunidad enfrenta muchos obstáculos significativos, incluyendo leyes de amnistía, destrucción de evidencia y resistencia de los sectores militares. En muchos países, la mayoría de los responsables de violaciones de derechos humanos nunca han enfrentado la justicia, especialmente aquellos formados en la Escuela de las Américas. En la película también hay una crítica importante hacia ese capitalismo corporativo de las multinacionales, representando entidades explotadoras, representando esa alianza con los militares por intereses económicos, la explotación de comunidades, sobre todo las vulnerables, en este caso las indígenas, y resistencia comunitaria, organizaciones colectivas contra la opresión. Blue Beetle también ofrece una crítica al capitalismo corporativo dentro de la representación de una empresa en la película que se llama Court Industries. La corporación es presentada como una entidad que colabora con las fuerzas militares para proteger sus intereses económicos y establece un paralelo con la historia de empresas multinacionales que se beneficiaron de regímenes represivos en América Latina. Esta narrativa refleja cómo la Escuela de las Américas no solo sirvió para combatir el comunismo, sino también para proteger intereses económicos estadounidenses en la región. Muchos de esos regímenes apoyados por Estados Unidos
que implementaron políticas que favorecían a corporaciones extranjeras a expensas de la población local, especialmente la indígena y la trabajadora. Sin embargo, pues hay recepción y controversia. Elogios por la representación en esta película. La película fue un éxito. La película fue más querida, obviamente, por la misma cultura latinoamericana, por abordar temas históricos y políticos complejos similares que se viven o se han vivido históricamente en la región. Hay debates sobre la inclusión de la Escuela de las Américas, lo que genera discusiones sobre la responsabilidad de Estados Unidos en esas políticas latinoamericanas y la importancia de reconocer esa historia. Y hay críticas conservadoras en donde creen que la crítica de la película se volvió demasiado política por presentar esa visión negativa de la política exterior estadounidense, reflejando divisiones a la percepción de ese capítulo histórico. Sin embargo, la inclusión de referencia de la Escuela de las Américas genera todas esas reacciones y para muchos espectadores, especialmente como su servidor, espectadores latinoamericanos, vieron ahí la parte activa de los derechos humanos, una representación del reconocimiento que es significativo para dejar una memoria histórica dentro de lo que se percibe en la cultura popular estadounidense. Sin embargo, esas controversias no tienen lugar, replican algunos en películas de superhéroes. Sin embargo, estoy totalmente en desacuerdo porque se dio una oportunidad y además teniendo en cuenta lo que comenzamos a decir al inicio, el cine es una representación cultural. Dentro de esa representación cultural, entonces, hay una representación positiva de los latinoamericanos. Hay un debate educativo porque despertó el interés de la mención a enterarse de momentos históricos de la Latinoamérica en una población mucho más joven. Y el enganche de la conversación digital en esa población más joven, más digital, más representante del mundo, hace que salga a la luz hechos que fácilmente o anteriormente políticamente no se permitían escabullir. Más allá del éxito comercial, Bublé tuvo un impacto cultural significativo. La película sirvió como punto de entrada para que muchas personas, especialmente, como dijimos, la clase joven, aprendan sobre este capítulo de la historia que a menudo se omite en la educación formal de las escuelas. Hay una educación y concientización sobre lo que es la Escuela de las Américas. Entonces hay documentales y publicaciones también, como trabajos como The School of Assassins, de Robert Richard, y Predatory States, de J. Patrice Mecheri, que han documentado ya este problema. Hay programas académicos dentro de las universidades, incluyendo las de Estados Unidos, que han desarrollado cursos y programas de investigación para estudiar la Escuela de las Américas. Y hay iniciativas comunitarias, organizaciones que buscan dar a conocer, investigar, intercambiar con otras comunidades, activistas y estudiantes para aprender sobre esa historia. Se pide un reconocimiento, pero lastimosamente limitado, sobre esa responsabilidad que tiene Estados Unidos respecto a los hechos históricos. Ese cambio de nombre de Escuela de las Américas a WINSEC en el 2001 vino acompañado de muchas reformas curriculares, pero los críticos lo consideran insuficiente frente a la magnitud de crímenes que cometieron sus graduados. Las organizaciones de los derechos humanos continúan exigiendo reconocimiento completo, incluyendo desclasificación de documentos. Y la inclusión de referencia de la Escuela de las Américas en productos culturales como Blue Beetle contribuyen a mantener vivo ese debate y presionar por una mayor rendición de cuentas por parte de los Estados Unidos. Todo esto para llegar a hacer iniciativas de paz en la América Latina, como inclusión sociopolítica, transformación de estructuras y empoderamiento comunitario. Las organizaciones civiles, los gobiernos progresistas, los movimientos sociales han trabajado para implementar programas que fomenten esa participación democrática para que se mantenga esa memoria histórica y la reparación de víctimas.
Estos esfuerzos representan intentos de romper con los ciclos de violencia que la Escuela de las Américas ayudó a perpetuar. Finalmente, lo que se busca es perspectivas de reconciliación y justicia, una justicia legal, que haya una verdad histórica y no maquillada, garantías de no repetición y las reparaciones integrales de las víctimas. Mantener esa memoria histórica para una sanación colectiva frente a ese legado traumático de la Escuela de las Américas. Han surgido iniciativas de memoria, sanación, que incluyen creación de museos, memoriales, recopilación de testimonios, programas de reparación psicosocial para los sobrevivientes y las víctimas. Esa memoria histórica es supremamente importante para la no repetición de la violencia y hacer una cultura de paz y de conocimiento y respeto hacia los derechos humanos. Finalmente, ese poder del cine como vehículo de memoria hace que esto tenga un alcance masivo, hace que también tenga una visión artística que es parte de la cultura del arte, hacer esta promoción siempre haciendo un grito de rebeldía y de protesta, y hace que entres a un diálogo intergeneracional con la gente que lo vivió y las nuevas generaciones. Por conclusión, digamos que Blue Beetle en la parte del cine y como mención de la Escuela de las Américas produce un legado que va a persistir, produce una memoria viva ya dentro de la escena, hace una representación cultural dentro de la actuación y del cine, y hace y protesta y exige una búsqueda de justicia. La intersección entre la película y la Escuela de las Américas y los temas de violencia, de dictadura y desigualdades en América Latina ofrece una oportunidad para reflexionar sobre ese pasado y el presente también de la región. La película no solo entretiene, sino que también educa utilizando la cultura popular para abordar cuestiones críticas de justicia social y derechos humanos. Ese legado de la Escuela de las Américas continúa resonando en las luchas contemporáneas contra la marginalidad, la pobreza y la exclusión. La transformación de esta institución en WINSEC simboliza los intentos de reforma, pero también nos recuerda que el camino hacia una verdad justa, a una verdadera justicia y paz en Latinoamérica requiere un compromiso sostenido con la transformación estructural y la justicia social. Muchas gracias.